Hola, mi nombre es Catherine López. Y yo, Pablo Camacho, En este episodio hablaremos de cómo Urepsi cambia vidas. estaremos conversando con dos personas muy importantes para este programa, quienes han sido testigos del impacto que tiene esta experiencia. Voices of Urepsi es un podcast de estudiantes para estudiantes. Hecho por la Corte 2024-2. Aquí compartimos historias, Aprendizajes y consejos para que descubras todo lo que necesitas saber sobre este programa. Te invitamos a escucharnos y sumarte a nuestras voces. Bueno, para el capítulo del día de hoy nos acompañan dos súper invitados, como tú les dijiste, y creo que son dos personas muy importantes en el programa. Tenemos por un lado a Lucy, ella es de Medellín, ingeniera de sistemas de la Universidad de San Buenaventura y máster en telecomunicaciones de la University of Colorado at Boulder. Lucy se unió en el 2021 a Purdue University y desde el 2022 trabaja en el como Global Partnerships Program Specialist en Columbia Purdue Partnership. También nos acompaña Juan Diego. Él nació y creció en Colombia, en Bogotá. Se unió a la oficina de Global Partnerships en 2018 y hoy es director de Latin American Programs y especialmente de Colombia Purdue Partnership y pues del programa que nos convoca hoy, que es Urepsi. El año pasado, en 2024, cumplió 30 años en Purdue, inicialmente como estudiante de pregrado y posgrados. Y hace un mes le fue otorgado el programa de Outstanding Leadership en Globalization de Purdue. Entonces, felicidades, Juan Diego. Y qué gusto también que estén aquí. Listo, entonces, precisamente como ustedes ya tienen una trayectoria aquí en esta universidad que nos acogió a nosotros en el programa Urepsi, queremos hacerle una pregunta inicial a los dos y es, ¿cómo llegaron a Purdue? Cuéntanos cómo fue ese momento de decidir estar aquí. A ver, mi trayectoria se dio por dos razones, o fueron dos los catalizadores. Uno, mi pregrado, cuando hablabas de mi carrera en Purdue, yo estudié ingeniería industrial. Esa es mi carrera como profesional. Y cuando estaba mirando universidades en Estados Unidos, número 1, número 2 eran Georgia Tech en Atlanta o Purdue en West Lafayette. Pero también, ¿por qué fueron esas dos? Entonces, era el componente de posicionamiento de universidades, pero también había un componente familiar. Y mi tío estudió en Purdue, él también fue ingeniero industrial en los años 60, 60. Y uno de sus hijos, primo mío, hijo de él, estaba estudiando en ese momento también en Purdue ingeniería mecánica. Okay. Y una vez terminaste el pregrado, seguiste el posgrado y te quedaste en la universidad prácticamente. Uno a veces tiene que seguir las oportunidades que se te presentan. Total. Y en ese momento, la oportunidad que se me presentó, por lo que ya aquí, actividades que había hecho como estudiante pregrado y conexiones que había hecho como estudiante, fue lo que abrieron otras puertas. Entonces, cuando eso pasó, la oportunidad de hacer la maestría, especialmente muchos de ustedes que están mirando maestrías o doctorados, que se la paguen a uno. Claro. Pues, sí. Sabiendo lo que cuestan las matrículas acá. Total. Bueno, si me están pagando para estudiar, pues rico, ¿no? Sí. Entonces, de ahí salieron oportunidades y por eso comencé con mi maestría y seguí con el doctorado porque me estaban pagando mi carrera. Claro. Y sé que me va a hacer otras preguntas más adelante en cuanto al valor del programa, pero para mí una de las cosas que siempre he dicho en ese tipo de programas es, independientemente de lo que pase en el mundo, una cosa que siempre nos va a quedar a los que nos sabemos educar es la educación. Nunca nadie te va a poder quitar la educación que has recibido y el conocimiento que has recibido. A mí siempre me ha gustado Estados Unidos desde que estaba pequeñita. De hecho, yo fui estudiante de intercambio cuando terminé el colegio y traté de entrar a Ohio State University, pero desafortunadamente mis papás no tenían la forma de mandarme. Pero siempre fue mi meta venirme para acá y de pronto darle a mis hijos la oportunidad que yo no tuve. Entonces, hubo un momento en que mi hijo mayor ya estaba estudiando aquí en Estados Unidos. El menor, cuando terminó el colegio, estuvo buscando universidades y una de las que escogió era Purdue. Yo había oído hablar de Purdue, pero no la conocía. Mi hijo fue aceptado en Purdue, entonces vine con él a conocer el campus antes de que él aceptara, pues queríamos ver cómo era, y nosotros ya estábamos en el plan de venirnos a vivir a Estados Unidos, entonces vinimos a conocer la universidad. En ese viaje fue que conocí a Juan Diego. Pobrecita. Mi hijo aceptó venir a Purdue, entonces ya
De hecho, cuando yo llegué a Colombia, ya con él le dije a mi esposo, como ya estábamos en el plan de venirnos, le dije, ya encontré el sitio donde quiero vivir. Y me dijo, ¿dónde? Le dije, en Lafayette. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque es una ciudad pequeña, segura, tranquila, que es lo que estábamos buscando. Si uno quiere, pues, como el alboroto de ciudad grande, tenemos Chicago a 2 horas y media al norte y Indianápolis a 1 hora al sur. Entonces mi esposo apenas fue que me dijo, él no me creyó como mucho y me dijo, ay, vamos a ver, esperemos. Y cuando ya vinimos a traer a Federico, pues, a ayudarlo a instalar cuando empezó en Purdue, me dijo, sí, aquí es. Y ya nos vinimos para acá. Yo empecé a trabajar a los 6 meses de haber llegado en un colegio como profesora de niños. Él sí se demoró más para trabajar. De hecho, estuvo trabajando como voluntario en Purdue como 1 año largo, haciéndose conocer. Él ingresó primero a Purdue y ya como a los 4 años y medio, él estuvo en contacto durante ese tiempo con Juan Diego y ya Juan le preguntó que si yo estaba trabajando y entonces él le dijo que sí, yo trabajaba en el colegio, pero ¿por qué? Ya le dijo que había una oportunidad y que si quería. Yo obviamente dije que me sí, la robé. y aquí estoy. Y desde entonces estás apoyando el Colombia Purdue Partnership. Los primeros 6 meses estuve con un proyecto que era para lo que me necesitaban en ese entonces, que era una posición temporal, era por 6 meses nomás. Pero ya me dejaron y ya arranqué medio tiempo con Colombia Purdue y medio tiempo con el otro proyecto, pero ya lo termino y ya me quedé 100% con Colombia Purdue, pues, y con la oficina de Global Partnerships. Bueno, mira, qué interesante también conocer la historia detrás, pues, de las personas que nos ayudan a estar acá también, ¿no? Ahora nosotros, pues, tenemos entendido que el programa ya cumplió 10 años, UREPSI ya tiene 10 años, creo que pues nosotros somos esa corte de 10 años. De aniversario. De aniversario, sí. Entonces quisiéramos saber, Juan Diego, pues, cuál ha sido como el trasfondo, cómo nació el programa, de pronto los objetivos. A ver, comencemos por lo más básico. Cuando el programa surgió de un pedido y una oportunidad que no pudimos en su momento darle a la Universidad Nacional. ¿A qué me refiero? Cuando comenzamos la colaboración entre Colombia y Purdue, un componente muy importante obviamente eran los estudiantes. Claro. Y uno de los primeros pedidos que nos hizo la Nacional en su momento es tengamos movilidad entre las 2 universidades, lo cual es siempre lo que cualquier universidad en el mundo está tratando de hacer. Desafortunadamente tenemos a veces un contexto en nuestras universidades públicas, no son únicamente ustedes como una nacional, en la que tienes circunstancias como cierre de sedes o cierre de sedes por eventos que están pasando dentro de la sede, o retrasos de semestres o cancelaciones de semestres. Y para un estudiante norteamericano eso es inviable. ¿Inviable en qué sentido? Si tú estás viniendo de otro estado, digamos California, y tú estás pagando $15,000 el semestre y te cancelan el semestre o se retrasa el semestre, nosotros nunca retrasamos ni cancelamos ni nada. O sea, en 30 años que llevo acá en la universidad he cancelado creo que 5 días en total. Multiplica 30 días por 365 días al año. Entonces, eso te dice qué tan estable el sistema es. Entonces, en una de las visitas de nuestro presidente a Colombia, está en la Universidad Nacional, nos traen los perfiles de 5 estudiantes que querían venir a la universidad, a Purdue, a hacer un intercambio de clases, no de investigación, de clases. Entonces, cuando llegaron los perfiles dijimos, desafortunadamente no se puede, porque cuando tienes programas de movilidad hay un componente de reciprocidad. ¿A qué me refiero? Que nuestros estudiantes pagan la matrícula de Purdue y van a la universidad en otro país y no pagan matrícula que estás pagando la de Purdue. Y si recibimos un estudiante de otra universidad del mundo, ellos o ellas pagan su matrícula de su país o de su universidad y no se la cobramos en Purdue. Entonces tienes que tener ese balance de reciprocidad. Como no podíamos firmar el acuerdo por razones de no garantizar que un semestre no se retrase, etcétera, etcétera, la idea que se nos ocurrió a varias personas en ese momento, comenzando con la que era la jefa mía en ese momento, que era Carolyn Persefield, es ¿por qué no miramos que puedan venir a hacer un semestre de investigación? Entonces, en su momento, Diego Hernández era, creo que vicedecano, decano de ingeniería, no me acuerdo exactamente el cargo en ese momento. Él vino y fue con que nos reunimos también en Colombia cuando estuvo el presidente. Le planteamos eso como idea
dijo, me parece muy bien, yo lo apoyo desde la universidad para mirar cómo se hace la convalidación, cómo nos podemos apoyar, etcétera, etcétera. Esos 5 estudiantes vinieron a hacer una pasantía 6 meses, no dentro de un programa, era una pasantía independiente, vinieron los 5, pero no existía OREPSI, no teníamos infraestructura, lo hicimos haciéndolo. En su momento, a varios de ellos, creo que a 3 de ellos, uno de los profesores que los aceptó, porque él tuvo como 3, fue Gerhard Klimek, y dijo, les ofreció el doctorado, les dijo, yo quiero que vengan, si vienen yo les pago el doctorado porque tengo los proyectos, vengan. Diego Hernández vino también en esos días, se reunió con Gerhard, habló con los estudiantes y al momento de irse dijo, bueno, hagamos un programa, que no sean los 5. O sea, ya tenemos el piloto, Sí. ya sabemos cómo se hace, hagamos un programa. Entonces, él fue el primero que nos apoyó para abrir la primera convocatoria en la Universidad Nacional. Si regresan a los primeros años fue más que todo ingeniería, porque él estaba en ingeniería. A través de los años y que se empiece a promocionar con la Universidad Nacional también dijo, bueno, no podemos únicamente uno, queremos que realmente sea toda la universidad, lo cual nos pareció muy bien. A veces ha sido no tan fácil, porque tenemos ciertas áreas del conocimiento que no tenemos que ustedes tienen. Sí. Ustedes tienen leyes, no tenemos leyes. Ustedes tienen medicina, no tenemos medicina. Tienen odontología o dentistería, no tenemos eso. Pero hemos encontrado la forma de podernos acoplar y aún en áreas que no tengamos hemos podido encontrarlo. Entonces de ahí surgió el programa. Ese fue el génesis de ese programa. Fue una oportunidad que no pudimos satisfacer para la Universidad Nacional, pero que nos dio la oportunidad de poder pensar distinto. Y si les soy muy honesto, prefiero la movilidad basada en investigación que la movilidad académica. Porque para mí hay menos oportunidades investigativas en nuestras universidades. Una clase es una clase, el contenido es el contenido. Y aprendes no solamente de tú mismo, pero también aprendes qué quieres hacer, para dónde quieres llevar tu carrera. ¿Cuál es el valor agregado? El valor agregado es poder hacer los experimentos. El valor agregado es poder estar con personas que, digamos, sean National Merit Scholars, ¿cierto? Entonces, eso, para mí, es lo que más valor tiene para ustedes. Y también como Purdue o como esta experiencia de investigación te abre la puerta a más cosas en el futuro. A lo mejor si uno solo viene a tomar clases, pues viene, toma las clases y ya. Ahí termina la experiencia, Total. correcto. Sí. Exactamente. Súper chévere. Y luego, pues, este programa se expandió a otras universidades después de que empezó como ese piloto con la Nacional y el programa, ¿no? Porque hoy tenemos compañeros de la Universidad de Antioquia, de otras partes de Colombia. Así brevemente, ¿cómo fue esa expansión? A ver, la expansión al principio fue Nacional y Nacional Medellín. O sea, realmente la primera expansión fue no únicamente la sede de Bogotá, sino la sede de Medellín. Y en su momento también Manizales. Hace como 5 o 6 años dije también voy a mirar las públicas. Otras universidades que sean públicas, que estén en las regiones. Porque hay las mismas necesidades. O sea, las mismas necesidades, el mismo interés. Obviamente muy buen talento, que no todo el talento de Colombia está en Bogotá, está en todo el país. Entonces, de cierta manera, es democratizar ese acceso para que el país en general, no únicamente Bogotá, aunque Bogotá Nacional tiene representación de muchas regiones también, quería que las otras universidades también... El aprendizaje aquí no es únicamente de ustedes, el aprendizaje también es de nuestras universidades. Sí. Y de nosotros mismos también como universidad en Estados Unidos. Entonces, en el proceso también las universidades aprenden, se pueden hacer movilidades en investigación, esto es como lo podemos hacer. Entonces, también quería que las universidades también aprendieran del programa, ojalá para que les surjan otras oportunidades, no únicamente con nosotros, pero para que sepan que sí se puede hacer una movilidad basada en investigación. Entonces, de ahí surgió. Al final del día, ¿qué hemos querido hacer con ese programa? Queremos tener acceso al mejor talento, poderles dar a ustedes oportunidades independientemente de dónde vengan, de qué tipo de universidad, de qué región, poder dar más oportunidades al mejor talento,
Ojalá terminen con nosotros, porque en eso sí soy envidioso, digámoslo de esta manera. Pero realmente donde terminen es un triunfo. O sea, Claro. cuando yo veo que un estudiante terminó y se graduó, hay una chica que está en LinkedIn que se graduó ahora de unas universidades del Medio Oriente con su doctorado. Ujú. Magnífico. Eso es una ganancia. Así no ha terminado en Purdue. Su vida es totalmente distinta. Listo, súper chévere. Y justo esto que mencionas, ¿no? Como que este aprendizaje del programa UREPSI es en doble vía, pues también nos lleva como a saber, a querer saber, por ejemplo, en el caso de Lucy, tú que ya has acompañado este proceso por un par de años, vas para, pues supongo que vas a continuar. ¿Cómo escribirías tu experiencia acompañando? Hint, hint. ¿Cómo escribirías tu experiencia acompañando y qué aprendizajes te ha dejado hacer parte de este programa? Pues, a ver, es una labor muy satisfactoria porque ver la evolución y el impacto positivo que el programa deja en los muchachos, pues en ustedes es algo que es para uno lo llena de orgullo y de alguna manera también es retribuir a Colombia, pues, y ayudar un poquito a Colombia, porque es que no todos se van a quedar también por fuera, algunos van a regresar y van a trabajar por un mejor país. Entonces, Claro. eso es bastante satisfactorio. Verlos regresar, ver las oportunidades que se les abran. Al principio cuando llegan, que le dicen a uno que nunca se les había pasado ni siquiera por la cabeza hacer una maestría, un doctorado, y ver que les ofrecen, o que pensaban que era que no lo podían pagar, pues que no lo podían hacer, y ver que aquí les ofrecen Ujú. que puedan venir con todo. Entonces eso es algo que lo alegra a uno, pues, y que lo llena a uno de satisfacción. Es duro el trabajo a veces, tenemos bastante trabajo, pues, y a veces se nos acumula, sobre todo en épocas como cuando salen y llegan, que se Claro. nos junta, pero es bien bonito, la verdad que es bien bonito y bien satisfactorio. Y bueno, justo hablando de eso y la conversación que teníamos antes de iniciar la grabación, quiero que ambos nos cuenten cuáles son esos logros, como esos highlights que pueden rescatar del programa, pero también qué retos han enfrentado a lo largo de todo este proceso. Para mí los highlights serían, si lo haces por la parte de números, es Ujú. poder haber posicionado a Colombia como el único, hasta este año ya tenemos también a Brasil, pero hasta el año pasado éramos los únicos países en Purdue que estaban en el top 10 de más estudiantes. Eso es la parte cualitativa o cuantitativa. Si entro a la cualitativa es entrar a LinkedIn y, por ejemplo, mirar dónde están los estudiantes. Es recibir mensajes o encontrarnos con estudiantes que nos dicen, esta es mi vida ahora, o estoy haciendo esto, o me casé con una persona de, ¿cierto? Todas esas cosas que no son los números, es como transformaste la vida de las personas, ¿cierto? El primer año que tuvimos doble programa fue el año que Purdue permitió volver a traer estudiantes después de la pandemia. Ok. Entonces ese fue el año que se me juntó todo. Entonces fue el primer año que tuvimos, o que yo tuve, porque Lucy no estaba todavía conmigo, fue el primer año que yo tuve la doble cantidad de estudiantes. Y me tocaba hacer los dos grupos, uno detrás del otro, que tenía los que no pudieron venir porque estaba cerrado el país, pero que habían sido seleccionados y que no los quería dejar por afuera. Entonces los tengo que traer. Pero entonces también estoy trabajando en el siguiente grupo. Entonces, a mí me tocó pasar lo que Luis está viviendo ahora, de hacerlo solito, pero también entiendo el estrés porque entonces ya no es únicamente UREPSI. Tenemos un montón de otras iniciativas que estamos tratando de hacer, de estar más activos también con nuestro newsletter, de hacer un montón de cosas que antes yo no podía, que estaba solo. Entonces mucha de esa carga ya le toca a Lucy. Por eso los comentarios de ella. El otro componente que para mí ha sido, creo que para los dos, porque lo hemos visto los dos, yo de pronto más directamente con los primeros dos casos me tocaron a mí, es el componente de apoyo a los estudiantes en el área de salud mental. En el sentido que tú no sabes esa experiencia, todo lo vemos muy positivo. Sí. Pero para algunos de nosotros, estar en otro país solo, sí, los tenemos ustedes como compañeros, pero no son mi familia. Si ya tengo, si en algún momento de mi vida he experimentado ansiedad o lo que sea, vienes a estar solo en un país, solo en un sitio que no es el tuyo. Entonces, he tenido ya varios episodios, afortunadamente, que no han pasado, digamos, a nada negativo
me refiero con consecuencias mucho más negativas, pero tú tratas de poder apoyar y a veces estás limitada en cómo puedes apoyar. Entonces, para mí ese ha sido, digamos, con el seguro médico que a ti te tocó experimentar desafortunadamente y a thumbs up. Por eso a veces, de pronto lo que ustedes no ven es por qué hicimos una compañía o la otra, por qué no digo esto y no otra. No, porque desde mi punto de vista quiero que tengan acceso a lo mejor. Y a veces lo mejor cuesta un poquito más. Sí. Pero no es porque quiera que gasten más, sino que realmente quiero que estén bien. Porque me ha tocado pasar por eso. No soy entrenado como una persona que pueda apoyar en salud mental. Ninguno de nosotros es, a menos que hayamos estudiado eso. Aún si somos compañeros, uno trata de estudiar a su compañero, pero a veces ayudando no estás ayudando. Sí. Entonces, esas serían las dos para mí. Sí, y precisamente pues hablando ahorita que tú decías, empezó como con 5 personas, ahora ya son como 100 personas al año. Y también que mencionaste antes que pueden ver como que la persona que llega es diferente a la persona que se va. ¿Cómo describirían de pronto ustedes como ese desarrollo personal y también académico de las personas que hacemos parte de UREPSI? Comienza Lucy. Yo diría que pues o lo que yo he notado es un crecimiento no solo a nivel profesional sino personal. Tienen más autonomía, al principio eran muy dependientes, ya después se defienden solos, más responsables. Digamos que en la cultura colombiana es un poquito diferente a la cultura de aquí. Aquí en Colombia no son, o la gente no es tan puntual. Aquí aprenden a ser puntuales porque aquí la puntualidad es importante, la responsabilidad, la autonomía. Entonces yo pienso que es crecimiento tanto personal como profesional. Puedo contar una anécdota en la parte personal que para mí fue, lo digo porque fue una lección para mí y lo hago de una manera siendo muy respetuoso para todos, incluido conmigo mismo. Yo soy hijo único. Entonces, desde que estaba chiquito todo el mundo decía, usted es malcriado porque tiene esto, porque tiene... ¿cierto? Entonces, nos creamos una visión de lo que creemos que la persona es. Claro. Entonces, voy a hacer lo que fue mi lección. Yo asumía que muchos de los estudiantes que venían, porque sé que ustedes tienen muchos roles dentro de sus familias, que muchos ya sabían cocinar, que sabían o sea, que, como decimos, que son toderos, que cualquier cosa. Y una de las primeras lecciones que aprendimos, y también la Nacional también la aprendió, muchos de ustedes afortunadamente tienen el apoyo incondicional de sus familias. Pero ese apoyo incondicional de sus familias para algunos de ustedes se convierte en que no les dejan hacer nada, porque su enfoque tiene que ser sus estudios. Entonces, no saben ni hacer un huevo, no saben cocinar arroz. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aquí llegan, tienen sus compañeros que no los conocen y tienen que aprender a hacer sus cosas, que hasta el momento pronto lo sabían hacer, pero nunca habían sido forzados. Aquí están forzados a hacerlo porque nadie les va a hacer la cama, nadie los va a despertar, nadie les va a hacer el tintico en la mañana. Entonces, en la parte personal para mí fue también demistificar ese conocimiento de que yo asumía que eran todos toderos y no son todos toderos. No son todos poderosos porque tenemos un beneficio muy grande y es esos nexos que tenemos como familia en las familias colombianas. Sí. Y que todos se apoyan, bueno o malo que sea, todos nos apoyamos. Entonces, cada uno tiene un rol. Pero para mí ese fue ver ese estudiante que nunca había hecho un huevo, a tener que aprender a hacer, a cocinar. Puede que el sancochito o el ajiaquito no le quede tan rico, pero comió. Sí, total. sí. ¿Cierto? Entonces, en ese campo personal, lo ves. El otro cambio personal, quería que lo ves muy marcado, es ver cuando tengo la primera presentación y estoy hablando en inglés y todos me miran con ¿qué está diciendo Juan Diego? No tengo la menor idea de qué está diciendo. Sé que está hablando, veo que la boca se mueve, pero ni idea qué me dijo. ¿Qué está diciendo? Y 6 meses después me están hablando, yes, and I did this research with this RC3 machine that has like... ¿Quién es esta persona? ¿Quién se metió dentro de ellos para poder hablar tan técnicamente? Ese dominio del inglés que les va a abrir las puertas en lo profesional, pero en lo personal también. Yo soy el director del programa, tengo que ser una persona de cierto componente disciplinario.
Lucy juega un rol muy distinto al mío. Y de cierta manera espero, y ustedes dos me lo decían ahora, Lucy es la mamá Lucy. Entonces ella de cierta manera los adopta y tiene una relación muy distinta a la mía. Sí. Lo cual necesito y lo cual espero. Porque estoy encargado del programa, entonces yo tengo un componente, tengo cierto nivel de expectativas de la universidad o las universidades. Entonces yo tengo que tener un distinto. Entonces para mí muchas de esas anécdotas de pronto no las contará a todas Lucy, pero yo las veo, digamos, en el anuario. Yo la veo cuando ustedes, o en el documento que hacen ustedes para el finalizar del grupo. Una de las cosas que más me gusta ver es cuando mencionan a Lucy. Porque yo sé que ella cumple un rol muy importante que yo no tengo la capacidad de cumplir. También hay un componente, de cierta manera, que tiene que ver con género. Sí. Y de cierta manera, sí, ella es la mamá de todos los... Yo los llamo mis pollitos. Entonces, es la mamá de los pollitos, de cierta manera. Y para ustedes que dejaron a sus familias, se vinieron solos, se apoyan de sus compañeros, sus compañeras, ella cumple esa labor o le gusta esa labor porque también tuvo un hijo estudiando acá. Claro. Que pasó por lo menos que se debe poner ella en el puesto de sus papás. Pensar, bueno, ¿y quién le va a ayudar a mi hijo? Y si le pasa... Si me quiebro el tobillo, ¿quién me va a ayudar? Me gusta que estemos hablando también de eso, porque pues la idea es que las personas que estén pensando en aplicar el programa pues puedan ver el podcast, y también, por ejemplo, las familias que puedan escuchar esto, que uno no viene solo acá y como que está en medio de Estados Unidos, porque siento que, por ejemplo, en mi caso, mi mamá también como que pensaba en eso. También agradezco lo que están haciendo ustedes, porque esto pone de cierta manera enfrente a las personas que sí hay personas detrás de esto, ¿cierto? Claro. Para quienes nos están oyendo, esto no lo pedimos ni Lucy ni yo. Esta iniciativa de estos podcasts surgieron de los estudiantes, no surgió de nosotros. Y se los agradecí mucho y se las agradezco mucho porque nos da una plataforma distinta y que no venga como un mandado mío o una orden mía. Claro. Es muy distinto que surja una iniciativa de ustedes de cuál puede ser nuestro legado, cómo podemos usar lo que hemos aprendido para ayudar a las siguientes generaciones. Entonces, a todos ustedes que están participando en el podcast, les damos las gracias, tanto Lucy como yo, no tanto por la plataforma que nos están dando en este momento, pero también por haber tomado el tiempo y la iniciativa, porque yo no se los pedí, de dejar un legado que nos pueda de pronto hacer la vida un poquito más fácil a los dos. Así es. Claro. Sí, seguro sí. Sí, pues precisamente ahora tú también mencionaste de cómo las vidas cambian, no solamente de pronto las personas no terminan acá en Purdue University, pero tú dijiste, por ejemplo, hay una chica que se fue para otro lugar, ahora la vida de ella es diferente. Nosotros quisiéramos saber también cómo creen ustedes que este programa cambia las comunidades, no solamente a nosotros como personas participantes, sino a la comunidad. Por ejemplo, Lucy también mencionó, las personas vuelven y van a trabajar por una mejor Colombia. Sí. ¿Cómo creen de pronto un poco más que puede suceder esto? Yo tengo una anécdota que siempre me hace llorar, así que si me ven que me salga la lágrima, ya saben por qué. Y si ojalá en su momento ella oiga el podcast y también se le venga una lágrima. Entonces, creo que fue el año antes de la pandemia, pronto el año medio antes de la pandemia, yo antes hacía las entrevistas que les hice, ustedes las hacían en persona. Entonces yo bajaba a Colombia y los entrevistaba a todos. Entonces estaba en uno de los salones, creo que el salón de Grave o en alguna cosa, estaba en un edificio y estaba entrevistando y entre este estudiante, no voy a decir el nombre, simplemente que anonimidad, pero yo me veía chiquito al lado de ella, porque era una mujer alta, acuerpada, muy buena moza, pero entonces entró, I'm here, ¿cierto? Y comenzamos a hablar y me contó un poco de su vida. Y como muchos de ustedes, cosas buenas, cosas malas, contextos de donde vienes que te marcan, cosas que han pasado en tu vida que dejan una huella usualmente negativa. Entonces ella compartió muchas de sus experiencias de vida. Y en esas experiencias de vida empezó a botar la lágrima y yo boté lágrima. Obviamente la traje, quería que viniera porque pudo articular en su momento muy bien lo que significaba la experiencia para ella. Entonces, la experiencia para ella fue la primera persona en su familia que iba a poder salir del país. La primera persona en su familia que había podido acceder a la Universidad Nacional.
la primera persona en su colegio que pudo acceder a la Universidad Nacional. La primera persona que se iba a graduar de la Nacional. ¿Okay? ¿Fue fácil? No. ¿Me tocó trabajar duro? Sí, pero se puede hacer. Entonces, ella que su primer trabajo, su primer legado era regresar a su comunidad. Su comunidad era Soacha. Regresar a su colegio, regresar a esa comunidad y decir, mire, sí se puede hacer. Yo lo hice. Cuando yo oigo las historias de ustedes, cuando hago las entrevistas, y pasa de pronto de lo profesional a lo personal, y en lo personal se va compartiendo lo que han vivido. Por eso traigo tantos de ustedes. Porque ¿cómo le decir a alguien que no? O sea, si puedo encontrar al profesor y tengo la plata, ¿por qué no? Porque sé lo que significa para muchos de ustedes una oportunidad como estas. Entonces, no me gusta decir no. A veces me toca decir no, pero no me gusta decir no. Mi anécdota es que, y yo siempre le digo, yo no tenía pasaporte antes de, o sea, y yo no tuve pasaporte sino hasta que me llegó el correo diciendo como que había pasado Brepsi. Y me tocó correr y sacar el pasaporte, pero porque yo nunca en la vida me imaginé estar acá, o pensé como algún día me gustaría, obviamente, pero nunca me lo imaginé que fuera tan pronto. Entonces es cierto que existen así como esos casos que uno viene del pueblo, por allá. ¿Y por qué nunca te lo imaginaste? Muchas cosas. Uno siente miedos, la imposibilidad, el dinero es un factor muy importante. Pero te lo pregunto porque, como nos está oyendo otra audiencia, sí. Eso es usualmente lo que siempre oigo en muchos de ustedes. Que es de las cosas, agradezco mucho que lo haya mencionado Lucy, es de las cosas que más me gusta de este programa. Nada más con lo más básico de que de que lo que la estudiante también en ese momento, yo nunca pensé que esta oportunidad era para mí. ¿Cierto? Yo soy de Soacha. Sí. ¿Quién me va a mirar? Yo no soy de Rosales, o no soy de los Andes, ¿cierto? O del colegio X, Y, Z. Entonces, siempre lo que me decían es, yo nunca pensé que esto era para mí. Hubo un estudiante que se graduó, ahora se acaba de graduar, está ya trabajando con una compañía aquí en Estados Unidos con muy buen trabajo, y me decía en su momento, ¿por qué me escogió? Si mis compañeros son mejores que yo, y usted los entrevistó, ¿qué vio en mí? No se acaba de graduar, no acaba de sacar su doctorado. Y que uno muchas veces necesita solo como ese empujoncito y ver que alguien cree en uno, también para uno creérselas y para uno decir, yo sí puedo. O sea, así como se veía tan imposible y veía que los demás podían, pues yo también puedo. Entonces espero que el mensaje que ustedes también le están dejando a muchos de estos es, sí se puede. La educación nadie se los va a quitar. Lo que están aprendiendo que son transferable skills de alguna manera, ya nadie se los puede quitar. Pero lo que hubieras aprendido en una clase es contenido. El contenido es contenido y ya tanto cambia, especialmente tecnológicamente, que eso no es nada que les vaya a quedar. Pero lo que están aprendiendo, eso sí les queda. Total. Sí. Y justo pues antes de pasar a las últimas dos preguntas que tenemos, Lucy, tú mencionabas como la perseverancia, ¿no? Como una de las cosas que nos acompaña ahora. Y si quisiéramos saber que desde tu perspectiva, ¿cuál es ese paquete como de valores, como de skills que ves que se llevan los estudiantes una vez acaban el programa? Como mencionaba ahora, la responsabilidad, puntualidad, autonomía, perseverancia. ¿Qué más? Trabajar independientemente, trabajar en grupos. En equipo. También trabajo en equipo. Saber que es la creatividad lo que te lleva adelante. El intelecto importa, o sea, uno tiene que ser inteligente porque si no, nada que hacer. Pero no tienes que ser el más brillante. Desde que le des y le sigas dando, con eso tienes. Eso te va a llevar muy adelante. Listo. Y ya, bueno, la pregunta con la que queremos terminar es, sabemos que este programa va a seguir y esperamos que sea por mucho más tiempo. Entonces, ¿qué los inspira a ustedes a año tras año, semestre a semestre, seguir en este programa y seguir ayudando a tanta gente? Ustedes. O sea, puede que sea, como decimos, puede que sea cursi, ¿cierto? Pero ¿por qué digo ustedes? Porque para mí no hay mejor satisfacción. Si yo miro el programa cuando comencé, y ustedes lo saben porque lo vivieron directamente, yo cuando le encuentro un profesor, yo estoy dando un pedido a un profesor que acepte un estudiante que nunca he conocido. A veces viene un correo mío y ellos no me conocen. Entonces, es una apuesta, ¿cierto? O sea, el profesor está haciendo una apuesta a que el estudiante que yo entrevisté, que ustedes aplicaron, que es un buen estudiante.
Ya en este momento hemos tenido oportunidades en las que viene el profesor y nos dice, oiga, ¿tiene más estudiantes de Colombia? Tengo proyecto X, Y, Z, ¿tiene más estudiantes? Eso. Y el segundo punto es cuando también, de cierta manera, salen las oportunidades de una extensión que a veces no me gustan porque entonces me está quitando un espacio a otro estudiante, pero eso es distinto. Pero cuando les ofrecen los doctorados, o cuando recibo este semestre, recibo por lo menos 4 o 5 correos de profesores diciéndome, es de los mejores estudiantes que he tenido en mi grupo de investigación. Para mí, eso quiere decir que al final del día, lo que hacemos Lucy y yo es abrir una oportunidad. Estamos dando una oportunidad. Sí. Pero yo no hago el trabajo, lo hacen todos ustedes. Entonces, si ustedes están haciendo el trabajo bien, me están dejando bien a mí, a Lucy, a sus universidades y a nuestro país. Claro. Entonces, si ustedes lo hacen bien, yo puedo seguir creciendo el programa. Depende de ustedes aprovecharla o no. Entonces, realmente son ustedes. O sea, lo que más valoro, lo que más nos... Yo creo que lo sé, lo mismo, voy a decir el mío. Lo que más me gusta de lo que yo hago es precisamente esto. Ese programa en distintas iteraciones han dicho, no, hay que hacerlo distinto. No. Esto me lo dejan aquí. Esto nadie me lo toca. Esto lo manejo yo. Por razones obvias. Sí. Porque hay un componente que también ustedes, algunos saben, algunos no. Hay veces que algunas universidades, digamos la nacional, hay cierto presupuesto y hay que trabajar dentro de ese presupuesto. Digamos, el grupo que viene ahora, hay por lo menos 15, por ahí 15, que la parte que da la nacional que no les puede dar, esa parte la estoy dando yo. Sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no quiero decir que no. Porque si tuve el profesor que dijo que sí y tengo ese recurso, quiero que el estudiante tenga la experiencia. Porque sé que va a cambiar al estudiante. Pero también espero lo mejor de ustedes. Espero lo mejor de ustedes no por mí, pero por ustedes. Porque esta es una puerta de X más que se les puedan abrir. Y si lo hacen bien, son imparables. Sí. Sí. Es cierto. ¿Se va a salir lágrima también? Ya casi. Son por ahí 500, 600 estudiantes. En algún momento queremos poder traer, o sea, reconectarnos todos. Hacer una reunión. Porque queremos entender sus proyectos de vida, ¿dónde están? Claro. Eso iba a decir yo, que tenemos redes sociales, entonces para que nos sigan, tenemos Epa. Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn. Que vamos a dejar todo en la descripción. Por favor. newsletter también les seguirá llegando. Sí, correcto. Total. Listo. Si tienen historias para colaborarlos. Y no se olviden de nosotros, aunque estamos viejitos, no se olviden de nosotros. No, pero ¿cómo? No les dé miedo aplicar. Hagan la mejor aplicación que puedan, pero no les dé miedo aplicar. Y si las familias están oyéndonos, también apoyen a sus estudiantes, apoyen a sus hijos o sus hijas. Total. Porque realmente es una oportunidad transformadora. Nadie tiene un programa de este tamaño con ningún país, ni nosotros como universidad en Estados Unidos, ni nadie en Colombia. Total. Nadie tiene lo que tenemos en este momento con este programa. Les agradezco de nuevo a todos y todas quienes están trabajando en este proyecto. Les agradecemos el espacio para nosotros, pero también que hayan tomado el tiempo para crear lo que han creado. Gracias. Así es. Con gusto. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hablen. Hola, ¿cómo están? Ya han pasado más de 3 meses desde que lanzamos nuestro primer episodio y queremos darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en todo este camino hasta este episodio, el número 7. Sí, realmente ha sido como un camino súper chévere. El podcast ha tenido un impacto muy lindo en todas las personas que lo han escuchado. Ya estamos acá en Colombia y cuando vamos a la universidad a veces la gente nos reconoce, nos hacen más preguntas respecto al programa. Entonces, Autógrafos. autógrafos. Entonces queremos agradecerles realmente, pues inicialmente a todos los invitados por haber hecho parte pues de este proyecto tan hermoso, tan bello, por permitirnos visibilizar un poco más el programa y también pues agradecerle realmente a todas las personas que han visto los videos, que han visto cada capítulo, cada episodio. Realmente ha significado bastante para nosotros y pues sabemos y estamos muy felices porque este podcast la verdad ha sido prácticamente un éxito, entonces mil y mil gracias por todo su apoyo.
Pues este podcast ha tenido un impacto impresionante. Hoy día somos 68 suscriptores, tenemos más de 1.300 vistas y nos han visto en total más de 170 horas. Hemos recibido pues, comentarios muy positivos y como dice Pablo, pues eso se traduce también en interacciones reales con las personas. Hemos recibido también mensajes por interno de personas que han estado interesados en hacer posgrados, en aplicar al intercambio, e incluso personas que se han reconectado después de muchos años gracias al podcast, y entonces eso nos llena más que los números realmente. Entonces queremos darles las gracias. Sabemos que este proyecto no acaba con nosotros. Lo ideal es que las próximas generaciones de personas que viajan a Purdue, que aplican el programa UREPSI, pasen por este podcast, escuchen las historias de las personas que están aquí. Y pues nada, muchas gracias. Gracias también a Colombia Purdue Partnership, a Lucy y Juan Diego que estuvieron en este episodio, al Knowledge Lab. Los amamos, de verdad. Sí, Y nada, gracias a todos los que nos dieron el impulso. A Juliana, gracias a Juliana gracias a Juliana por por todo, ayudarnos. sí, todo su trabajo detrás de Sí, cámaras, también por la edición de los episodios y pues también a la Universidad Nacional de Colombia, que fue la que nos sí. permitió llegar allá a Purdue, a Estados Unidos y vivir esta experiencia que hoy pues pudimos compartir con todos ustedes y que pues ya digamos por ese pequeño capitulito le damos un cierre, pero como dice Kate, sabemos que no termina con nosotros. Sí, bueno, eso es todo. Nos veremos y ya, chao. Gracias. Chao, gracias. Las opiniones expresadas en este episodio son personales y no representan necesariamente los puntos de vista de Global Purdue Partnership, el equipo del programa UREPSI o Purdue University y sus agregadas. Este podcast fue grabado en el Knowledge Lab de Purdue Libraries con el apoyo de Colombia Purdue Partnership, producido por Catherine López, Pablo Camacho y Juliana Nieto. Edición: Juliana Nieto, Silvia Martínez y Felipe Mora. Diseño gráfico: Bernardo Campillo. Agradecimientos especiales a Matilda Campillo y a Silvia Martínez por todo su apoyo.